Mi hermano hizo de mi vida un infierno, luego embarazó a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda. Después de que nuestros padres lo desheredaran y me dejaran a mí su herencia de $2 millones, mi hermano menor, David, siempre guardó un resentimiento profundo hacia mí. Si crees que nació de la envidia, estás equivocado. Él era el niño mimado, no yo. No había ninguna razón para que me tuviera celos. Para darte un poco de contexto, nuestra madre siempre consentía a David. Él era el niño de oro de la familia. Le cocinaba, le lavaba la ropa e incluso me pedía a mí que lo ayudara con sus tareas. Se suponía que yo debía ayudarlo solo porque éramos familia, pero nunca recibí la misma consideración. Acepté esa situación porque siempre fui bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa, por siempre estar ahí cubriendo sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudaba cuando yo necesitaba algo y solo se acercaba a mí cuando quería que le hiciera un favor. Mientras yo era un chico tranquilo, introvertido, que disfrutaba estudiar y estar a solas, él era ruidoso, brusco, igual que nuestro papá. Además, yo suelo ser directo y honesto, sin endulzar nada. Creo que mi madre desarrolló una mala percepción de mí por mi franqueza. Ese favoritismo convirtió a David en el consentido de la familia, y a mí no me importó mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas empezaron cuando él comenzó a intimidarme y burlarse de mí por ser diferente. Se burlaba de mi estatura y del hecho de que usaba gafas. Se escabullía en mi cuarto, leía mi diario y luego se quejaba con mi mamá por lo que yo había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con nuestros padres por invadir mi privacidad, ellos se lo tomaban a risa, diciendo que no era para tanto. Hizo cosas más horribles, como casi romper mis lentes y poner porquerías en mi comida. Incluso una vez puso piedritas en mi cereal, pero por suerte las noté antes de romperme un diente. Cuando se lo conté a mi mamá, lo desestimó, diciendo que así se fortalecen lazos entre hermanos. Cada vez que peleábamos, David se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que él sabía que unos chicos me hacían bullying. En vez de apoyarme, se aliaba con los matones, llamándome perdedor feo o mono peludo y animándolos a golpearme, diciendo que yo era un gran fracaso. En otra ocasión, durante una discusión por algo tan trivial que ni recuerdo, me dijo que me suicidara. Aunque la mayoría de los insultos podía ignorarlos, ese en particular dolió mucho porque yo estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, pero fue devastador oír a mi propio hermano decir que quería que muriera. Como papá trabajaba mucho y a mamá no parecía importarle, incluso me regañó una vez, diciendo que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron gradualmente durante la preparatoria. Hubo un incidente impactante cuando David intentó prenderme fuego al cabello. Increíblemente, mi madre lo defendió diciendo que solo estaba jugando en serio. ¿Quién actúa así? Por suerte, mi papá finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad del asunto. Hasta amenazó con llamar a la policía a David. Ese momento fue un verdadero balde de agua fría para mi hermano, ya que nunca antes había enfrentado consecuencias reales por sus actos. Estaba genuinamente atónito y mi papá dejó claro que ya era suficiente, que David tenía que empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró a mi cuarto a hablar conmigo. Nunca esperé su apoyo, porque siempre le decía a David lo parecidos que eran, y era verdad. Papá admitió que había esperado años a que David madurara, pero estaba dándose cuenta de que se convertía en un gran bravucón. Oír eso de mi papá fue increíblemente reconfortante y casi me pongo a llorar. Le confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años, incluso el acoso en la escuela. Mi papá se sorprendió de cuánto había soportado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los bullies fueran advertidos sobre consecuencias severas si seguían molestándome. Esa misma noche, papá me inscribió en clases de MMA en el gimnasio local, diciéndome que tenía que hacerme hombre y enfrentar a los matones de mi vida. Admito que un chico nerd como yo, intentando aprender a pelear sonaba chistoso, pero estaba muy concentrado. Administré bien mi tiempo entre los estudios y el entrenamiento diario, y las clases de MMA cambiaron por completo mi vida y mi físico. Un día, David volvió con sus tonterías. Me robó el dinero que había ahorrado, que nos daban por ayudar con las tareas de la casa. Llevaba tiempo juntándolo. David se coló en mi cuarto y lo tomó. Lo atrapé justo cuando iba a irse en bicicleta con sus amigos. Le exigí que me lo devolviera, pero David se burló, diciendo que lo único que podía hacer era correr con papi para pedir ayuda. No sé qué me pasó, pero le solté un puñetazo en la cara. Él se quedó pasmado, cayó de espaldas y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de empujarlo de nuevo al suelo.
David se puso a llorar a gritos, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre salió corriendo a ayudarlo y averiguar qué pasó. Cuando supo que había peleado con él, se sorprendió y me regañó, diciendo que yo debía ser un mejor ejemplo para David, que parecía disfrutar verme reprendido. Mi madre también se quejó con mi padre sobre mi conducta, diciendo que necesitaba control. Mi papá, con el ceño fruncido, nos pidió a ambos que explicáramos. Le conté cómo David había robado el dinero que tanto me costó ahorrar, mientras David trataba de justificarse, diciendo que necesitaba la plata para una cita y que, como su hermano, debía ayudarlo. Pero papá le dijo a David que tenía suerte. Solo le había dado un puñetazo por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Siguió diciéndole a David que no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin su consentimiento. A David no le gustó eso y armó un berrinche, seguramente esperando que nuestra madre lo defendiera. Pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no sería castigado por el golpe, gritó cuánto me odiaba y corrió de nuevo a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David empezó a alejarse de mí. Por fin entendió que ya no podía intimidarme y que hasta papá había dejado de apoyarlo en sus payasadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en igualdad de condiciones. Aunque ya no podía dañarme físicamente, se dedicó a insultarme verbalmente cuando nuestros padres no estaban. Su conducta empeoró con el tiempo, volviéndose más irritable y de mal genio cada año. Cuando yo me acercaba para preguntarle algo, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos como nerd o perdedor. Si necesitaba decirme algo, se lo decía a nuestra madre, en vez de hablarme directamente. Cuando le preguntaba a ella por qué David no podía hablar conmigo, me pedía que fuera más comprensivo. No sabía si era la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable, y yo moría de ganas por mudarme y alejarme de él. Le pedí varias veces a mi madre que mediara una conversación entre nosotros para resolver nuestros problemas, pero siempre se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le preguntaba su opinión sobre por qué David me trataba así, esquivaba la pregunta. Finalmente, me fui a la universidad de mis sueños, con una beca por ser uno de los mejores estudiantes. Mi padre organizó una fiesta para mí e incluso mi madre parecía orgullosa. Sin embargo, David se mantuvo distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio de escapar del ambiente tóxico de mi hogar. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El temor constante a los ataques verbales de David desapareció, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa Karen en una fiesta de fraternidad gracias a un amigo y conectamos de inmediato. Ella venía de un entorno religioso, donde tener hijos fuera del matrimonio era mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada, en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero llena de alegría. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos la celebración. En ese momento, creía que Karen era el amor de mi vida. Siempre me había imaginado en una relación monógama, una sola mujer para llegar a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años, nunca busqué nada más, porque estaba realmente satisfecho en mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise lastimarla. Sin embargo, más tarde descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue un romance intermitente con su compañero de trabajo, casado, que se extendió por varios años, y el otro fue una aventura breve con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo, y mirando atrás, no puedo negar que quizá lo fui. Cada vez que nos separábamos un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto, y creía que podíamos superar esos obstáculos. El lío con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes, y lo atribuí a errores de juventud y mal juicio. Por un periodo, las cosas parecieron mejorar. Aunque nunca pude volver a confiar en ella por completo, hice lo mejor para apartar mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, debía trabajar sinceramente hacia un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición, y me sentía seguro en mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado, y estábamos realmente felices planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se hizo añicos de nuevo
cuando ella reveló que había tenido un romance a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me abrumó. Me costó asimilar la enormidad de su confesión. Aturdido, logré preguntarle por qué había mantenido un secreto tan grande y cómo pudo hacer algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desligada del dolor que causaba. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surreal y doloroso. Enfrentar la confianza rota y la incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí presionando a Karen por la verdad, porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño que había criado desde su nacimiento. Finalmente, ella admitió que era David. Mis ojos se abrieron como platos al preguntarle qué quería decir con eso. Me explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando lo presenté a mi familia, y ella se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, que normalmente era frío conmigo, se mostró cálido y educado con ella, lo que me alegró porque no quería que Karen se sintiera incómoda. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba tiempo significativo con mi mamá siempre que podía. Notó la brecha entre David y yo, y me preguntó al respecto. Me abrí sobre nuestra relación tensa, y expliqué que quizás nunca la repararíamos por sus sentimientos no resueltos. Karen lo entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas, con la esperanza de que eso nos ayudara a acercarnos. Cada vez que planeábamos ver una película, invitaba a David y veíamos lo que él escogía. Durante ese tiempo, David y yo cruzamos algunas palabras, lo cual era una mejora comparado con el silencio habitual. Recuerdo a Karen y David pasando el rato y jugando videojuegos juntos, pero nunca pensé mucho en ello. Karen me contó que un día David se abrió con ella sobre sus problemas y una ruptura reciente. Sintiendo vulnerabilidad, entabló una amistad con ella. Karen mencionó que él coqueteaba inocentemente cuando yo no estaba, y eventualmente las cosas se salieron de control. Imaginar a mi esposa y a mi hermano acostándose juntos me revolvió el estómago. Karen confesó que después se sintió culpable y lo dejó, lo que coincidía con su repentina decisión de irse a casa en vez de pasar el año nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de quedarse, fue terca en marcharse. Cuando volvimos a la universidad después de las fiestas, estaba tan alegre como siempre, así que no sospeché nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el hijo era mío o de David, y sin forma de probarlo, eligió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Por eso nos casamos. Mi mundo se sentía como si se derrumbara. El hijo que amaba podría no ser ni siquiera mío. Le pregunté a Karen si había estado acostándose con David últimamente, y ella asintió lentamente. Reveló que siempre habían mantenido el contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome con que trabajaba horas extras. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano, y Karen dijo que no quería ser la que rompiera el matrimonio. Ella me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo, y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no supo cuándo parar. Le dije a Karen que me alegraba que me dijera la verdad, pero que iba a empacar y largarme. Ella empezó a llorar, pidiendo perdón, esperando que le gritara. En cambio, empecé a empacar mis cosas con calma. Karen insistió en que si la amaba, debía luchar por ella y que los errores pasan en todos los matrimonios. Cuando vio que no haría nada, cambió de táctica, diciendo que nuestro hijo se vería afectado por el divorcio y que los niños no deberían criarse en hogares rotos. Le recordé que tal vez ni siquiera era el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía creer que nada me haría dejar el matrimonio. Quizás en parte era culpa mía por dejar pasar tantas cosas en el pasado. Aunque la amaba, sentía que más bien era por creer que teníamos un hijo juntos y que habíamos estado desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerle y ya no tenía paciencia. La confianza era un gran problema y sus palabras sonaban vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar errores porque todos somos falibles, pero esto iba más allá de cualquier límite aceptable. La dejé llorando en la puerta y me fui a un hotel. Al día siguiente, fui directo a mis padres y les conté todo sobre el affair de mi esposa con David, explicando que se habían estado acostando a escondidas durante años. El shock en sus rostros era innegable.
Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente intentó defender a David, insistiendo en que su niño jamás haría algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que guardaran silencio y me dejaran llamar a David frente a ellos. Les dije que se mantuvieran callados para sorprender a David, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando David contestó el teléfono, lo confronté sobre el affair. Primero lo negó con vehemencia, negándose a aceptar responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen lo había admitido todo, empezó a culparla, llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas hacia él y que él era el hermano más guapo. Le dije con firmeza que lo expondría ante todos. Cuando David se burló diciendo que nadie me creería porque él era el hijo de oro, me mofé de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad. Sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo, David se quedó callado y luego empezó a balbucear, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, aún en shock, exigió una explicación a David. Él tartamudeó en un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Podía ver a mi madre, que antes protegía a su hijo favorito, sintiendo ahora una mezcla de decepción y rabia. En ese momento cargado de tensión, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años soporté las torturas de David. Ahora la verdad salió a la luz y los papeles se invirtieron. Era David quien quedaba expuesto, sus acciones al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de David fallaban, mi padre, normalmente reservado, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y empezó a hablar con David. «David», comenzó mi padre con la voz cargada de desilusión, «lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y seguiste con el romance incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen consecuencias severas y han destrozado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Crié a ambos para que valoraran la lealtad familiar y la decencia. Lo que has demostrado hoy desafía todo lo que intenté enseñarte». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en la conciencia de David. «Tu falta de respeto por los sentimientos de tu hermano y por su matrimonio es inaceptable. No solo lo lastimaste a él, sino que rompiste los lazos que mantenían unida a nuestra familia. Tu madre y yo tenemos parte de la culpa por lo que te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. Desde hoy, quedas cortado de los fondos universitarios que preparé para ti. Tendrás que ver cómo pagas tus cuotas universitarias tú solo. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero». Durante todo esto, mantuve la compostura. Aunque inicialmente quería gritarle a David, ver a mi papá castigarlo fue la máxima reivindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y estaba claro que subestimó las consecuencias. Mi madre, a pesar de las protestas persistentes de David, seguía tratando de justificarlo, pero mi padre cortó la llamada con firmeza, apagando los intentos de David de excusar sus acciones. Después, mi mamá se acercó a mí y me abrazó. Hacía mucho tiempo que no teníamos un momento así, pero en ese abrazo hubo un entendimiento y un apoyo tácito. En medio del caos familiar, se disculpó por no haberme creído todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca habría imaginado este momento, ser reivindicado y abrazado por mi madre. Tras esto, mi papá me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogada intentaron ensuciar el proceso, pidiendo pensión alimenticia porque yo ganaba más. Pero su aventura pesó mucho a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David era el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso de que el hijo al que amaba y crié no fuera mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que siguiera visitando a mi hijo, argumentando que él no debía ser castigado por la situación, pero yo no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a David y lo odiaba. Tras finalizar el divorcio, sentí una libertad enorme al mudarme a mi propio departamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me casé tan joven y nunca tuve la oportunidad de ser independiente. Sin embargo, mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápido a mi nueva vida y la disfruté muchísimo. Hace 2 semanas, mi papá me llamó para decir que estaba pensando en cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi papá es increíblemente terco
y una vez que decidió cortar a David de su vida, se mantuvo firme. David trató de contactar a nuestros padres e incluso apareció en su puerta suplicando perdón, pero no lo dejaron entrar. Incluso mi madre, que normalmente cedía a sus caprichos, parecía haber terminado con él, aunque debió ser muy duro para ella. David nunca me texteó para disculparse por lo que hizo, demostrando que no se arrepiente. Solo está enojado por haber sido cortado de mis padres. Papá me dijo que planeaba dejarme todo a mí, asegurándose de que David no pudiera impugnarlo. Más tarde, dejaría a David solo $1. Se me abrieron los ojos de asombro, ya que mi papá trabajó duro toda su vida. Sumando sus bienes, fondo de retiro y seguro de vida, el total llegaba a casi 2 millones. La única condición en su testamento era que, si mi papá fallecía antes que mi mamá, ella seguiría viviendo en la casa aunque la propiedad pasara a mi nombre. No me molestaba, quería cuidar a mi madre en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto y, sin poder contactar a nuestros padres, me llamó ayer intentando reconciliarse. Explicó que estaba teniendo problemas en la universidad y que, después de que Karen descubrió la paternidad del niño, lo había estado hostigando por la manutención. Dijo que no tenía dinero y buscaba trabajos de medio tiempo, pero no encontraba nada. Me rogó que hablara con la familia para empezar de cero porque realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él. Le recordé que debió pensar en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y embarazarla. David argumentó que yo era injusto y que Karen también tenía la culpa, con lo cual estuve de acuerdo. Le recordé que me divorcié de ella, convirtiéndola en su responsabilidad. Ahora no debía llamarme para quejarse de ella o del niño, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. David empezó a alzar la voz, pero lo interrumpí recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se acostó con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David empezó a llorar, diciendo que todos, incluyendo abuelos y parientes, le habían dado la espalda. Aunque era verdad, ya no era mi problema. Le dije que habíamos terminado y que nunca más debía llamarme, ya que no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he reproducido la conversación en mi mente. A pesar de mi odio hacia él, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso, así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con mis padres sobre él o si sería un idiota si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos. Muchos me han preguntado por qué ya no tengo contacto con mi hijo Henry, y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esto no es una situación de hijastro. Me hicieron creer que Henry era mi hijo, para luego descubrir que en realidad es hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación me dolió profundamente y lloré por días. La razón principal por la que no quiero contacto con Henry es que ya no quiero a Karen en mi vida. Si sigo conectado al niño, ella encontrará la forma de reentrar a mi vida y yo necesito mi espacio. Podrán pensar que soy cruel o egoísta, pero no puedo volver a verlo. Al menos no por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría acertó que fue mi madre quien le informó a David sobre el cambio en el testamento de mi papá, llevando a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La confronté frente a mi padre y ella se derrumbó, diciendo que ya había castigado a David lo suficiente y que él había aprendido la lección. Mi papá le dijo con firmeza a mi madre que si ella creía que lo que David hizo era perdonable, entonces él no podría seguir casado con ella, porque jamás perdonaría tal traición. Esta amenaza la silenció. Mi papá dejó claro que si alguna vez volvía a hablar con David y nos enterábamos, podía empacar sus cosas e irse. Como mencioné, mi papá es muy terco. Con suerte mi madre aprenderá de sus errores. Actualización 3. Reddit. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo salimos a jugar golf cada fin de semana, y me trata más como un amigo que como un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de David fue por un primo que dijo que David había estado pidiéndole dinero a todo el mundo, y finalmente tuvo que dejar la universidad porque no podía pagar. Él y Karen están viviendo juntos, y tiene un trabajo de medio tiempo como mecánico. Al parecer están criando a Henry juntos, lo cual supongo que es bueno. Nunca hablo de David con mis padres y ellos tampoco lo mencionan. Para todos los que preguntan, estoy bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario mejoró significativamente
No he estado saliendo con nadie, siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo resulta eso.